Arratsaldeon, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por acudir a este aula de salud. Es el último aula de salud de este año y después de 5 charlas, hoy despedimos un ciclo histórico porque el Hospital Quirón y Policlínica Guipúzcoa han unido fuerzas bajo la marca de Quirón Salud y ha sido la primera edición de estas aulas bajo la marca de Quirón Salud. Una edición que ha contado con la asistencia de decenas de personas a lo largo de todo el año. Quirón Salud, como saben, es el primer grupo sanitario privado de España. Somos más de 80 centros sanitarios en todo el país, más de 40 hospitales, que se dice pronto, y casi 30.000 profesionales. Fruto de este gran equipo, trabajamos por acercarles información de primera, de la mano de los mejores especialistas, porque juntos sumamos. En este último aula de salud vamos a hablar de cirugía mínimamente invasiva, el futuro de la cirugía que hoy podemos decir que es una realidad. Y lo vamos a hacer de la mano de 4 grandes profesionales de distintas especialidades y con un recorrido en estas novedosas técnicas. Antes de darles paso, os invito a que conozcáis los valores de Quirón Salud y nuestro compromiso, ya que escuchéis el testimonio de nuestros protagonistas de hoy que han sido operados con cirugía mínimamente invasiva y nos cuentan su experiencia. Muchísimas gracias. Pacientes y sus familiares. De personas que no son un nombre en una ficha, ni un código de barras en un tubo. Son personas, familias, emociones detrás de cada rostro. Estar a su lado es lo que nos hace diferentes. Una visión de la medicina basada en la conexión con el paciente, o mejor dicho, con la persona. Una persona que confía en nuestros recursos, en nuestra capacidad, en nuestra experiencia, pero sobre todo, confía en quien le habla de tú a tú. Nuestra actitud nos diferencia. Somos ese auxiliar que empuja la camilla y corre para salvar una vida. La enfermera que después de tomar una vía, toma una mano. El investigador que no se rinde, que sabe que lo que persigue puede cambiar vidas. El médico que ejerce y enseña a sus alumnos el valor de su vocación. Trabajamos para las personas, para cada una de ellas. Quirón Salud es la salud persona a persona. Esa es nuestra promesa, individual, única, irrepetible. Y la transmitimos con un símbolo amable, de colores cálidos, cercanos, propios. Seguiremos llevando a cabo iniciativas innovadoras. Haremos del futuro nuestro presente. Vamos a ser grandes, no por nuestro tamaño, sino por la fuerza de nuestro compromiso. Porque ser una marca joven, con más de 60 años de experiencia, nos ha enseñado que la fórmula para ser los primeros está en la pasión por lo que hacemos. Tenemos una visión. Quirón Salud. La salud persona a persona. El día 15 de agosto, en una travesía, en una travesía de natación, desde la playa de Azurriola hasta La Concha, pues entrando corriendo al mar, pues un mal paso, los badenes que tiene la arena, las irregularidades, pues eso, pues me quedé pues con el pie mirando para aquí y el cuerpo mirando para el otro lado. Tampoco así exactamente, pero bueno, más o menos eso. Y entonces fue ahí cuando me rompí el ligamento cruzado, lateral y menisco. Me di cuenta, dije, algo me ha pasado, pero bueno, eso no me impidió nadar la prueba. Y fue luego cuando llegué a La Concha, me puse de pie y me patinaba la pierna, o sea, una falta de estabilidad total. Entonces fue cuando acudí a toda prisa aquí a la Policlínica, a urgencias, me hicieron placas, no pasaba nada y bueno, pues fui a donde un médico especialista que es el doctor Cuellar,
Me pidió una resonancia y es entonces cuando vieron la lesión. Me dijo, pues claramente hay que operar porque no tenía movimiento, pues iba cojeando, no podía doblar la rodilla y fue entonces cuando me dijo pues, que él era de opinión de operar y no lo dudé un momento. Para eso acudí a su consulta, para que me dijese a ver cuál era la lesión y cuál era pues, la mejor solución y la operación y así lo hicimos. Y bueno, realmente pues todo ha ido según lo esperado en tiempos y eso sí, todo el mundo me ha insistido en una cosa y es que siga los tiempos y que me marca el doctor Cuellar y la rehabilitación es muy importante porque una rehabilitación pues mal hecha o sin hacer pues puede perjudicarte seriamente la cirugía. Fue pues bastante rápido porque estuve ingresado un día o dos, confío plenamente en la cirugía y en el cirujano por el que optaba, así que dentro de unos meses os contaré con más detalle. Yo el año 94 me operaron de sinusitis. Después de la operación de sinusitis yo empecé a notar enseguida casi que me lagrimeaba el ojo. Entonces era tal el lagrimeo que volví a ir donde el médico que me había operado y le dije lo que me pasaba. Entonces él me dijo, sí, hay veces que hay pequeñas cosas que ocurren que o tocamos el conducto lagrimal o alguna pequeña cosa y ocurre esto. Pero aquello fue pues de continuo. Aquello no se me curó. Entonces llegó un día en que noté no lagrimeo, sino que un líquido blanco, como que era un poco de pus. Entonces fui al oculista y en cuanto me vio el oculista me dijo, ahora sí que aquí hay operación. Me mandó donde el doctor Carlos Saga. Entonces me operó él y desde entonces no he tenido ni una gota de lágrima, ni me quedó cicatriz porque es que no hubo herida para afuera. O sea que todo lo hizo por dentro. Es un hombre que tiene una mano alta, lo suelo decir, es que parece que no te tocan. Yo siempre he tenido, aparte de esto, por ejemplo, el oído, he tenido bastante delicado, uno de los oídos. Entonces me trata también el oído. Y siempre he tenido un miedo tremendo. Y sin embargo, con este hombre a mí se me ha ido el miedo. Porque es que tiene una mano que parece que no te toca. Perfecto. O sea que a mí me ha ido muy bien. Bueno, la cosa comenzó con un análisis y una prueba de las heces, que es donde apareció, hasta que estuve con el OSEI, me pasé bastante mal, pero ya el OSEI me tranquilizó mucho. La operación y todo eso muy bien. Después de la operación, el resto ha sido mejor imposible. O sea, el cicatrizar, todo, un poco más costaba, pues igual lo de las heces, y hoy en día, pues bueno, estupendamente. Siempre he hecho mucho deporte y en cuanto me dijo que al mes o así que podría volver a empezar a correr, así lo hice y estupendamente. Incluso antes, ya en la montaña también ando mucho y en el monte también empecé incluso a los 15 días o así y me recuperé estupendamente, pero es que mejor imposible, mejor imposible. No estaba bien, me había dado un cólico y he tenido que venir ante el doctor el OSEI para que me viera el mal que tenía en la vesícula. 8 días que me han operado, la verdad que me encuentro bien. He estado ingresada en policlínica 2 días después de la operación. Las cicatrices son pequeñas, francamente no me molesta. Me han tratado mejor imposible. Bueno, cuando menos es más, últimos avances en cirugía mínimamente invasiva que te cambiarán la vida, es el título del último aula de salud que van a impartir los 4 doctores que ya van a ir saliendo. Bueno,
Ahora vamos a ir dándoles la palabra uno a uno para que hagan sus exposiciones, pero les quiero comentar que cuando acaben, finalicen todos ellos las exposiciones, abriremos un turno de preguntas para que ustedes puedan hacer alguna cuestión, alguna duda que tengan de alguna técnica que expliquen esta tarde. Si les parece, empezamos con el doctor José Luis Elósegui, cirujano general y del aparato digestivo de Policlínica Guipúzcoa. Opera de múltiples patologías con resultados muy satisfactorios. Hoy nos explicará qué patologías se pueden tratar con técnicas mínimamente invasivas y cuáles son los beneficios. Sin más dilación, le cedo la palabra, doctor. Muy bien. Buenas tardes y bienvenidos a todos. Bueno, es un placer de vez en cuando tener estos encuentros con nuestros, digamos, pacientes o clientes. Y bueno, hoy estamos 4 ponentes, no tenemos el tiempo breve, o sea que vamos a seguir. A ver... Cuando después de verano me puse con la intención de revisar este tema, es decir, el título Menos es más, ¿a qué me orienta? ¿De dónde viene este vocablo? Bueno, se va todo para adelante. Un segundito. Pues bueno, me puse a navegar por internet y bueno, empecé a encontrar libros. Todos ellos se acercaban sobre todo al tema de la arquitectura. Tópicos, todos podemos y hemos leído y hemos escuchado un montón. Desde incluso en la elección del presidente don Mariano pudimos oír, si bien me quiere usted Mariano, deme menos leña y más grano, ¿no? Entonces, pues estamos en la onda. Bueno, pero este concepto, de menos es más, ¿de dónde viene? Pues viene de lo que se viene a llamar el minimalismo. Y este señor alemán que ven ustedes aquí, ya en el año 30 del siglo pasado, pues arquitecto, diseñador industrial, pues habló de la teoría del minimalismo, es decir, con lo mínimo indispensable, o sea, con lo mínimo conseguir aquello que queremos, lo indispensable, ¿de acuerdo? Y fíjense ustedes, el año 29 en la Exposición Universal de Barcelona, que creo que ninguno de los aquí presentes pudieron estar, pues diseñó con 4 líneas el pabellón, este pabellón que ven ustedes aquí, que bueno, pues con pocas cosas, con poco trabajo, con poca arquitectura, pues cumple su función sobradamente. Otros exponentes de su arquitectura. Y para terminar con este señor, pues la silla Barcelona, que la conoce todo el mundo, pues una silla cómoda, agradable, pero de diseño fácil y para cumplir las funciones que sirven. En la arquitectura, en la moda, todo va cambiando. Ya en los años 60 surgió este americano que dijo, ¿cómo que menos es más? El menos es aburrido, vamos a volver otra vez a lo barroco, ¿no? Dijo que nada, ¿no? En la medicina no es así. En la medicina, poco a poco, cuando nos agarramos a un concepto, generalmente es difícil abandonarlo. Y el minimalismo en la medicina lo hemos comparado a la cirugía mínimamente invasiva. Es decir, los cirujanos, es una paradoja, para actuar en cualquier parte del cuerpo, para corregir lo que sea, hoy veremos diferentes patologías, tenemos que hacer una herida en el cuerpo para corregir, pues bueno, es un tema pues arduo, ¿no? Es decir, va a suponer una agresión al cuerpo. El siglo pasado, el tópico de los grandes cirujanos, grandes heridas, o al revés, pues se daba, ¿no? Pero hoy en día tenemos que abandonar ese tópico. Es decir, nosotros inicialmente han sido técnicas diagnósticas, pero la cirugía mínimamente invasiva supone que un conjunto de técnicas, bien sea diagnósticas o terapéuticas, que nos permitan, por medio de pequeños orificios, como ven en las imágenes, o por medio hoy en día cada vez más en boga de orificios naturales, que tenemos varios, pues realizar aquello que queremos hacer sin crear heridas en el cuerpo. También en la medicina hubo unos pioneros. Aquí ven en la imagen superior izquierda, Heinz Kalk era un ginecólogo alemán. Este ginecólogo alemán, supongo que tendría la consulta llena de pacientes, como aquí los compañeros, y bueno, estaba preocupado por todos los dolores abdominales que tenían las mujeres, cíclicos, no cíclicos, etcétera, y encima no contaba ni con la ecografía, ni el escáner, ni la resonancia, ni nada parecido. Y con su diseñador industrial de turno intentó asomarse adentro del abdomen, pues por pequeños orificios que empezaron a ser en el ombligo, ¿de acuerdo? En la parte inferior tienen al primer cirujano, que también era ginecólogo Cursen, que realizó la primera apendicectomía. Supongo que tenía una paciente joven en su consulta, con dolor, etcétera, sospechó de algo, entró a revisar y de paso le quitó el apéndice, ¿de acuerdo? O sea que los pioneros en entrar en esta cirugía mínimamente invasiva y en revisar la cavidad abdominal han sido ginecólogos. Posteriormente tenemos arriba a la derecha Philippe Muguet, cirujano francés, que el año 1987 realizó la primera extirpación de la vesícula biliar, eso que generalmente la gente extirpamos cuando tiene problemas, piedras, etc. Y a partir de ahí, en los 10 años siguientes, casi todas las intervenciones, por lo menos en la cirugía abdominal,
ya estaban más o menos implementados por cirugía, digamos, mínimamente invasiva, ¿eh? Algunos con más éxito, otros menos. Luego, poco a poco, pues también aquí se dan las modas y uno va inventando diferentes técnicas, diferentes nombres, pues pongo ahí hasta llegar hoy en día la cirugía robótica. La cirugía robótica, el Da Vinci, se acopla a esos instrumentos y esas puertas que utilizamos para la cirugía mínimamente invasiva. El cirujano que está en la parte inferior derecha es el que descubrió o planteó la técnica que luego enseñaré en un vídeo de 30 segundos, que es el acceso de la vía anal, es decir, un orificio natural. Y veremos luego el vídeo lo que él diseñó. Por supuesto, consiste en no realizar estas incisiones que ven aquí en las imágenes, lo cual no quiere decir que hoy en día no realicemos, Es decir, existen condiciones sine qua non en las que tenemos que realizar, Sería pequeños accesos, pequeños instrumentales, cada vez más finos, cada vez más sencillos de manejar, que nos permitan, poniendo el símil de las diapositivas que he puesto del coche, hace 15, 20 años, cuando uno iba al garaje, un señor con las manos llenas de grasa abría el capó y diagnosticaba. Hoy en día se acerca un señor que tiene las manos tan limpias o más que nosotros, enchufa un ordenador y dice, pues es el condensador de no sé qué. Pues muy bien, 850. Bueno, ¿por qué la cirugía mínimamente invasiva? Pues porque ha supuesto una serie de ventajas. De cara al paciente, pues os podéis imaginar que menor agresión significa, o sea, menor herida significa menor agresión, menor inflamación, etcétera. Y por supuesto menos dolor. Y el dolor es una cosa que todos los pacientes, el que haya sufrido, pues lo tiene en cuenta, Si hay menos dolor, el paciente se moviliza antes y va a surgir pues menos complicaciones posoperatorias, ¿de acuerdo? Menos estancia posoperatoria, más rápida reinserción laboral, etcétera. Como desventajas que nosotros vamos compensando con la formación y las horas de vuelo, pues es que los cirujanos hemos perdido el sentido del tacto, es decir, ya no tocamos las estructuras y tenemos que trabajar como si fuera con unos palillos chinos, ¿vale? Las suturas son un poco más dificultosas, pero se aprenden con las horas. El manejo oncológico, al principio, oncológico significa cuando intervenimos, por ejemplo, un tumor, realmente por la paroscopia, cirugía invasiva, somos tan agresivos como en la cirugía abierta. Pues se ha visto, la evidencia demuestra que con los resultados que tenemos son iguales, incluso pueden mejorar. ¿Por qué? Pues porque imaginaros que en la cirugía invasiva las imágenes que vemos nosotros son mucho mejores que en abierto a veces, Esta sería una de las complicaciones de las clásicas incisiones abdominales, frente a una imagen cirugía invasiva. Por supuesto, hoy estamos 4 especialistas. La cirugía invasiva se ha implementado en todo el cuerpo humano, es decir, en las cavidades, tórax, abdomen, etcétera. Se ha hecho por vías naturales. Por ejemplo, nuestros compañeros los gastroenterólogos con la gastroscopia, cuando introducen en el estómago el tubo, tiene una imagen perfecta, pueden actuar, pueden extirpar pólipos, etcétera. Y los vasculares, pues todos habéis oído ya los bypasses se van sustituyendo muchas veces por stent, etcétera. Es decir, esto tiene futuro. No sería posible si no tuviéramos un apoyo tecnológico impresionante y una formación continuada constante. Cuando digo apoyo tecnológico impresionante no significa una ONG, es decir, la industria realmente es como la industria militar, esto es una carrera, y entonces a veces nos abruman con toda su tecnología, es decir, los monitores que tenemos en quirófano son mucho mejores que la televisión que tenemos en casa, es así. Y bueno, luego he puesto para acabar esta introducción, que no tenemos que caer en los fundamentalismos, es decir, a veces la gente quiere todo por cirugía mínimamente invasiva, cuidado, aquí el chiste de Forges lo tiene claro. El equipo de cirugía digestiva hemos implementado con mayor o menor éxito en todas las áreas de la cirugía digestiva. El hígado, el páncreas son áreas difíciles para la cirugía laparoscópica, pero cirugía de urgencia, la obesidad, el colon, etcétera. Y el vídeo que les quiero mostrar es lo que este cirujano alemán, a través de este aparato que ven aquí a la izquierda, que es un rectoscopio, un calibre de 4 centímetros, que se puede introducir sencillamente a través del ano en un paciente relajado. Y eso es una imagen de cadáver donde nos hacemos una idea de que el recto, la parte final del intestino, pues es muy accesible, ¿de acuerdo? El nombre, pues las iniciales que ven ustedes ahí. Esto viene, pues bueno, desde siempre se ha hecho el tacto rectal, se inventaron los anuscopios con luz, la imagen por vídeo, y arriba a la derecha pues este artilugio donde tiene diferentes canales de trabajo, ópticas, etcétera, etcétera. Y abajo en esquema lo que sería el trabajo de extirpar. El TEO, el TEM es lo que inventó el alemán, porque él tenía 2 ópticas con una visión binocular.
pero luego vino un pequeño avance, es decir, el cirujano de abajo veis que tiene que estar continuamente mirando apoyándose en los ojos, entonces era un poquito cansado, y luego ha saltado al TEO, que sería con simplemente una visión, pero en 2D no hay ningún problema. Y ahora el vídeo es... Uy. No, espera. Bueno, esto sería la imagen de una lesión polipoide a unos 12-14 centímetros del ano, y que los gastroenterólogos no han podido resecar mediante endoscopia. Nosotros marcamos, nosotros podemos tener biopsias de benignidad, malignidad, tengamos lo que tengamos, lo tratamos como si fuera maligno. Hacemos una extirpación con márgenes amplias, ya ven las dos pinzas de trabajo, van como dos palillos chinos en paralelo, se extirpa la lesión y luego realizamos la sutura. Es decir, estos son cirugías de media horita, una horita, pero bueno, que requieren su aprendizaje. Imagínense que si no hiciéramos esta cirugía y el gastroenterólogo no ha sido capaz de, aquí he puesto un pólipo pequeñito, si fuera un poquito mayor, tendríamos que realizar lo que se llama la resección anterior de recto, lo cual significa alteraciones. Y finalizo contradiciendo al título, donde pone menos es más, porque menos es más, pero los equipos son siempre, o sea, hoy en día los equipos, aquello de grandes cirujanos, grandes heridas, hoy en día lo que existen es equipos multidisciplinares, donde estamos cirujanos, gastroenterólogos, nutricionistas, enfermera que se dedica al cuidado de los estomas, etc. Y esto es todo. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Elosegui, por su exposición. Y como bien ha comentado el doctor, efectivamente la cirugía mínimamente invasiva se ha ampliado a muchas especialidades y precisamente la traumatología es una de ellas. El doctor Ricardo Cuellar realiza la artroscopia para solucionar muchas patologías traumatológicas y con muy buenos resultados. El traumatólogo de Policlínica Guipúzcoa nos explicará los beneficios y la aplicación que tiene esta técnica, a la que considera el gran avance de la traumatología en cirugía. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos a aprovechar un poco la amplia exposición que ha hecho José Luis Elosegui sobre lo que es la cirugía mínimamente invasiva, y vamos a hacer su aplicación concretamente a nuestra especialidad, que es la de traumatología. Como él ya ha establecido, normalmente lo que permite la técnica endoscópica o de artroscopia, que es como se denomina en nuestra especialidad, es el abordaje de la patología que se encuentra fundamentalmente en las cavidades, tanto naturales, como él ha comentado en algunos casos, o en nuestros casos fundamentalmente las cavidades que constituyen las articulaciones. Con ello ya respondo a una pregunta que surge con frecuencia. ¿La artroscopia se puede realizar únicamente en la rodilla o en el hombro, que son las articulaciones más conocidas? Pues evidentemente esas articulaciones es donde asienta el mayor número de problemas que tratamos por artroscopia, pero evidentemente cualquier otra articulación, el tobillo, el codo, la muñeca, la cadera, son susceptibles de ser abordadas mediante técnicas de artroscopia. Mediante estas técnicas fundamentalmente lo que hacemos es completar el diagnóstico, aunque el diagnóstico normalmente debe ser siempre preoperatorio, y nos permiten realizar un abordaje menos agresivo o menos dañino para los tejidos a través de estos pequeños abordajes que José Luis Elosegui comentaba y que probablemente casi todos conocéis en alguna medida. Como os decía, todas las patologías que se producen dentro de una articulación, excepto las lesiones por artrosis avanzada, los desgastes que necesitan una prótesis, el resto, prácticamente todas, se pueden abordar mediante esta técnica. Esta técnica, como digo, ha mejorado nuestra capacidad de diagnóstica junto con pruebas también tan conocidas como la resonancia nuclear magnética. Pero debo insistir en una cosa de la que hablo siempre: la artroscopia, la endoscopia en general, es simplemente una técnica, es una manera de operar, es una manera de acceder a la patología. Eso no exime que los especialistas estemos obligados o debamos, es nuestro deber, es nuestra tarea habitual, realizar un correcto diagnóstico de los problemas que tenéis o que tenemos todos en general, y especialmente una correcta indicación de una cirugía o de otro tipo de tratamiento. Esa fundamentalmente es la clave del éxito, es la clave de obtener buenos resultados. La clave no es hacer bien una cirugía artroscópica, no es técnicamente dominar la endoscopia o la artroscopia.
La base fundamental de nuestro trabajo es realizar un buen diagnóstico, como digo, y conseguir una buena indicación de tratamiento, que puede ser quirúrgica o no. La patología que tratamos es la misma, que se trata por cirugía abierta. Como os decía José Luis Elósegui, a veces todavía tenemos que recurrir a ella en casos más complejos o más difíciles. Pero es simplemente eso, es una variación técnica, no se trata de ninguna otra cosa. Voy a exponeros un poco lo que son las novedades. Todos yo creo que conocéis la artroscopia, o casi todos conocen la artroscopia de rodilla, que es la más frecuente y la que primero se inició. En este momento ya hemos iniciado la artroscopia de una articulación, que es la que nos ocupa, la que el mayor número de indicaciones resultan últimamente, que es la cadera. La cadera es una articulación más difícil de abordar, por eso se inició su andadura en el año 94, es cuando se empieza a desarrollar la técnica, por tanto es relativamente muy reciente. También quiero que todos conozcan cuál es realmente la cadera, porque normalmente casi todo el mundo identifica mal los problemas de la cadera. La zona del muslo, la zona proximal del muslo, es frecuente asiento de dolores por otros orígenes, fundamentalmente, y a veces se mezclan y hay que diferenciarlos de la columna lumbar. La cadera es la ingle, el dolor de la articulación de la cadera se refleja siempre en la zona de la ingle y no en otras zonas laterales o periféricas que pueden corresponder a otras estructuras. La artroscopia de cadera se ha desarrollado en un problema actualmente muy frecuente, que es lo que se llaman los pacientes que tienen un choque femoroacetabular, es decir, un problema de roce entre los dos huesos de la cadera por la forma que tiene, que frecuentemente se diagnostica en pacientes jóvenes y generalmente deportistas, que son los que activan el dolor. Pero también se puede aplicar, como he dicho antes, excepto en las prótesis, a otros muchos tipos de patología de la cadera, y entre ellos quizá muy frecuente en la mujer son los problemas conocidos como trocanteritis. El dolor de la región trocantérea, que no es propiamente la cadera, sino es una tendinitis de inserción. Bien, como os decía, el perfil del paciente que tiene choque femoroacetabular es el paciente más joven, y esto se produce por este aspecto de la cadera. Las zonas ensombrecidas de negro indican un mayor tamaño de las superficies que se articulan, que son la cabeza del fémur y la cavidad acetabular que la pelvis hace a esa cabeza, y producen consecuentemente lesiones de cartílago. En la imagen que tenéis arriba a la derecha se puede ver el aspecto endoscópico que ofrece la articulación de la cadera, con una estructura esta estructura que veis aquí tan blanca, esto es el famoso labrum de la cadera. Actúa un poco como junta a la entrada de la misma, y es asiento frecuente de roturas en diferentes tipos de patología. Como os decía, también la artroscopia es más conocida, es la segunda indicación después de la rodilla en los problemas que tiene el hombro, fundamentalmente dos grupos. El de las luxaciones repetidas, cuando el hombro se sale repetidas veces, es una patología más frecuente en la persona joven y deportista. Y luego hay otro gran grupo de patología, que es la de los tendones del hombro, lo que se define como el manguito de los rotadores, que lo integran 3 tendones, entre ellos el más conocido, el supraespinoso. Esta patología es más frecuente con carácter degenerativo en personas de edad media, y a veces mucho más acentuada en pacientes con determinadas actividades laborales que producen dolor, inflamación y rotura de estos tendones. Como decía al principio, cualquier articulación es susceptible de ser abordada por artroscopia. La rodilla todos la conocéis, las lesiones de ligamento cruzado más frecuentes en los deportistas, y las lesiones meniscales, que pueden abarcar a cualquier edad. Pero como señalaba también al principio, se pueden hacer otras cirugías también en cualquier otra articulación, fundamentalmente el tobillo, el codo y también la muñeca. Volviendo al principio, la artroscopia, por tanto, es una técnica, simplemente una técnica, que no nos exime de realizar un buen diagnóstico y una correcta indicación de tratamiento. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Agradeceros que estemos todos aquí reunidos. A mí me toca hablar como ginecólogo de las técnicas mínimamente invasivas en ginecología. Sabiendo que todos mis compañeros iban a hablar de la laparoscopia, obviamente, que es el tema principal, yo he querido incluir también otras 2 técnicas que ni tan siquiera son quirúrgicas, son mínimamente invasivas, que pueden llegar a sustituir cierta clase de cirugía en ginecología. Vamos a ir viendo.
Vamos a hablar en primer lugar, en lo que me concierne a mí, de la laparoscopia ginecológica, pero que no voy a repetir lo que mi compañero, el doctor Elosegui, ya ha dicho, porque ya lo ha explicado perfectamente. Daremos 4 pinceladas hablando más en concreto de la laparoscopia en ginecología. Hablaremos del uso hoy en día del láser en ginecología y por fin hablaremos de, no tan conocido, otra técnica que es el uso de las ondas de choque en cierta patología ginecológica. Ya nos han explicado que llegar a operar un órgano en una mujer afecta de cualquier patología ginecológica, pues tenemos 3 vías de entrada. Nosotros tenemos la suerte que tenemos la vía abdominal, que ya la hemos visto, que obliga a cicatrices más o menos monas, más o menos amplias, en determinados longitudinales verticales. Tenemos la vía vaginal, pero la vía vaginal no nos deja operar de cualquier trastorno ginecológico, está muy reducida a una serie de patologías y, por supuesto, obliga a dislaceraciones del tejido vaginal, a cicatrices vaginales, que no siempre es reconfortable para la mujer. Y tenemos, obviamente, en lo que está centrado el tema de hoy, que es la vía laparoscópica. De la vía laparoscópica, el cómo entrar y para qué, nos lo han explicado anteriormente. Los puntos de entrada son muy diversos, los llamados trócares se pueden colocar de distinta manera en dependencia de cuál es la patología que vamos a operar. Y yo voy a decir una serie de ventajas, para no ser repetitivo, aparte de las que ha dicho el doctor Elosegui, unas ciertas ventajas que unas van a referidas a la mujer en concreto, pero se puede aplicar a cualquier cirugía laparoscópica. Una de ellas es que nos evitamos el trauma que supone no solamente la apertura, sino la apertura por planos y la tracción de los planos. Es decir, el músculo sufre menos y los planos no son abiertos, con lo cual la cicatrización posterior de cualquier cirugía que vayamos a realizar, el cuerpo no tiene que cicatrizar todos estos planos que estamos abriendo, como son la piel, la grasa, la fascia, el músculo. Es decir, el cuerpo solamente nos tiene que cicatrizar aquella patología que hemos quitado, con lo cual se gasta menos, se recupera antes. Por eso hemos dicho que la vuelta al trabajo, la vuelta a la actividad, el paciente se encuentra mejor y se recupera más rápidamente. Eso es una ventaja de la vía. Otra, que en ginecología, en todas las cirugías es importante, pero en ginecología es fundamental, que es que podemos ver la cavidad al completo. Es decir, si nosotros hiciésemos incisiones muy pequeñas, como se hace en el caso de la apendicitis, para quitar el apéndice, nosotros no podríamos ver el ovario izquierdo, ni podríamos ver muchas veces si hay un pequeño tumor, un pequeño mioma en el útero. Sin embargo, la laparoscopia, con una incisión más pequeña de lo que supone operar una apendicitis, somos capaces, con solamente movimiento de las cámaras y las ópticas, poder ver en global todo el abdomen. Podemos dar la vuelta, ver el hígado, ver si hay un trastorno hepático. Para eso tenemos a nuestro compañero, es decir, mira lo que nos hemos encontrado. Es decir, con mínimas incisiones somos capaces, en conjunto, de ver toda la patología, en nuestro caso ginecológica. Estos son 2 vídeos súper cortos. Esto sería una cirugía, son 10 segundos, una cirugía, por supuesto, abierta, que podemos ser muy precisos, pero nos obligan manos alzadas, no vemos todo el campo. El útero está medio tapado por la piel, porque si no tendríamos que hacer grandes incisiones. Es decir, la cirugía abierta nos obliga o a hacer grandes incisiones o a limitarnos a ciertos campos y poco a poco. Es decir, en realidad no estamos viendo todo el campo quirúrgico. Sin embargo, en la técnica laparoscópica podemos ir al campo que nosotros queramos, acercarnos, como nos han explicado, por los materiales usados hoy en día, de alta calidad, de alta definición. La visión es muchísimo más perfecta que los que nos vamos a encontrar a cirugía abierta. Y luego, los movimientos y los cortes son más precisos. Se pierde menos sangre porque nos obliga, al no tener compresa, al no tener gasa, nos obliga no a ser más cuidadosos, que cuidadosos se es en cualquier técnica, pero sí a unas técnicas de coagulación más avanzadas, que lo que hace es que cuanto menos sangrado haya, pues nos facilita la cirugía, ¿no? Otro tema importante, otra ventaja importante de la laparoscopia es que la cirugía se hace en equipo, es decir, es como estar un sábado a la tarde viendo la televisión en el sofá. Nos vemos todos de la misma televisión, con lo cual, en una cirugía abierta, el ayudante muchas veces está traccionando o está sujetando un tejido, pero en realidad no está viendo la intervención.
Y ya no digamos nada de la enfermera instrumentista que está a un lado dándote el pincerío, pero no está viendo la intervención. Sin embargo, una cirugía laparoscópica es como una cirugía para todos. El ayudante tiene que estar viendo la televisión, la enfermera está viendo la televisión, con lo cual el equipo quirúrgico es como mucho más compenetrado y todos están compartiendo de la misma cirugía. Y por último, pero ya os lo han enseñado en fotos más agresivas, la estética, que en las mujeres, también en el hombre, por supuesto, es importante, pues se mejora bastante. Por muy cicatrices que se queden, pues la cicatriz de la laparotomía, o como os encanta llamar, la de la cesárea, que se llama tipo Feinstein, se podrá tapar. Que hoy en día se ven muchos tatuajes tapando cicatrices, pero obviamente las cicatrices que produce una laparoscopia pues son menos llamativas y queda mejor estéticamente. Las patologías que podemos tratar en ginecología por laparoscopia pues son prácticamente todas. Si nos referimos al útero, pues podemos hacer tumores benignos y malignos del útero, los frecuentes miomas. El tamaño, prácticamente iba a decir que no importa, tendría que ser unos tamaños muy grandes que no nos permitan el acceder por vía laparoscópica a la cavidad abdominal, pero estaríamos hablando de tumores de, francamente, muy por encima de los 30-35 centímetros. Podemos operar cualquier patología de trompas, como puede ser tumores, quistes, los embarazos fuera de su sitio. Asimismo, podemos operar cualquier patología de los ovarios, los quistes de ovario, tumores de ovario. Por vía laparoscópica también hoy en día podemos acceder a técnicas de los llamados prolapsos, es decir, los prolapsos uterinos, que el útero se descuelgue por vía vaginal, hasta hoy en día había que operarlos vía vaginal con no muy buenos resultados a largo plazo, es decir, había recidivas, se volvía a caer, ¿no? Aunque no fuese el útero porque se lo habíamos quitado, se caía la cúpula vaginal. Hoy en día se pueden acceder por vía laparoscópica y sujetarlo tipo malla a unas estructuras óseas que lo que te hacen es que sea permanente y que no haya recidivas de ese tipo de intervenciones. Es decir, en ginecología prácticamente cualquier tipo de intervención se puede realizar por laparoscopia. De las otras dos técnicas no invasivas que iba a traer, voy a hablar solamente 2 minutos por no alargarme. De esto hay un vídeo que no arranca, que os lo pondré al final de la presentación, porque me interesa que veáis la facilidad de uso que tiene el láser en ginecología. Mirad, el láser hace muchísimos años que se utiliza para muchas cosas y para cirugía también, pero se utilizaban láseres de corte y de coagulación ya dentro del abdomen para cualquier tipo de cirugía. En el caso que estamos hablando ahora, no. El caso que estamos hablando ahora es un láser que vamos a utilizar intravaginalmente, pero no es un láser quirúrgico. Es un láser que simplemente por calentamiento lo que nos va a hacer es a esa vagina que ha perdido su capacidad de contraer, esa vagina que se ha quedado flácida, bien por los partos y generalmente es dislaceraciones de partos, volverle a poner un tono, es decir, volver a crear nuevas fibras de colágeno, que es el tejido de sustento, y hacer que esa vagina esté más compacta y no esté tan relajada. Por eso el láser está indicado en la incontinencia, en la incontinencia urinaria de esfuerzo, que es esa incontinencia de orina, a la tos, al toser, al correr, que se nos escapa el pis. Está indicado el láser en la relajación vaginal por los partos, generalmente, y aunque parezca mentira, también está indicada en lo contrario, en la atrofia genital, es decir, en la atrofia que se ha producido en la vagina por falta de hormona, es decir, en una vagina posmenopáusica. Que todo eso conlleva a unas relaciones sexuales menos satisfactorias o incluso no poder realizarlas. La técnica del láser es muy fácil, se hace sin ningún tipo de anestesia. Se hace con una anestesia empomada, pero no es una anestesia real, y se hace en la misma consulta. El proceso tarda 10-15 minutos y no se hacen más de 2-3 sesiones que se reparten en intervalos de un mes. Hay otra indicación del láser en ginecología, pero ya es más estética, es decir, el láser en ginecología nos ayuda a lo que es la estética vaginal más referida a labios. Hay personas que los labios los tienen hipertróficos, les molesta para el deporte, les molesta para sus ejercicios o les molesta para las relaciones. Antes había que hacer una cirugía de labios normal y corriente, es decir, con bisturí, el láser nos aporta menos lesión al tejido, mejor recuperación, menos edema, menos irritación, es decir, nos ha mejorado este tipo de cirugía.
Este es el vídeo, que es un vídeo animado que no arranca, os lo pondré al final. Y ahora ya para terminar vamos a hablar de la tercera técnica no invasiva, que son las ondas de choque. Las ondas de choque llevan mucho tiempo en activo, pero se usaban principalmente, el primer uso fue el romper las piedras de riñón, lo que se llamaba litotricia, que se metía la gente en bañera y se lanzaban las ondas de choque y eran capaces de romper las piedras de riñón. Luego se utilizó en trauma, en fisioterapia, para toda indicación de fascitis, como fascitis plantar, epicondilitis y para otros problemas de tendinitis. De eso nos hablaría mucho más mi compañero, pero no es el tema. El tema es ¿para qué usamos las ondas de choque en ginecología? Pues hoy en día las aplicaciones son para tratar el dolor crónico pélvico, que es aquel dolor que no tiene un origen muy cierto, como el dolor prostático en el hombre, para tratar ciertos miomas uterinos, sobre todo en aquellas mujeres con mioma que quieren fertilidad, y para tratar ciertas neuralgias, como las del pudendo. El nervio pudendo es un nervio que recorre prácticamente toda la cavidad abdominal y que da trastornos bastante habituales y difícil de solucionar. ¿Y por qué las ondas de choque son capaces de poder solucionar o por lo menos aliviar o minimizar estos dolores? Pues porque la onda de choque no solamente es una onda que rompe la célula grasa, como se creía y por eso se usaba en estética, o que rompe las fibras en las fascitis, sino la onda de choque ya se ha comprobado y se ha demostrado que es capaz de activar por rotura celular nuevos vasos sanguíneos, con lo cual lo que te está haciendo es crear una vascularización nueva, con nuevo aporte de oxígeno, se eliminan las sustancias tóxicas que tiene la zona afecta mucho más rápidamente y llegan nuevas sustancias a ese tipo de lesión, con lo cual se ha comprobado que las sustancias que producen el dolor, como es la sustancia P, la histamina y otras sustancias que son producidas por el cuerpo, al ser eliminadas y al ser estallidos celulares se producen en mucha menos cantidad y por eso este tipo de tratamientos nos pueden evitar ciertas cirugías. En los miomas uterinos se está a punto de demostrar, este año tenéis aquí en San Sebastián el Congreso Mundial de Ondas de Choque y se presentarán ciertas ponencias. Parece ser que la onda de choque es capaz de incidir en el mioma, que es un tumor muscular benigno, pero la fibra que hay dentro del mioma se ha convertido en una célula cicatrizal, que se llama en medicina fibroblasto. Eso es lo que hace que el útero no se pueda contraer, con lo cual hay más hemorragias y esa fibra es totalmente esclerótica, se puede degenerar y produce dolor. Bueno, pues la onda de choque parece ser que por un mecanismo de impacto la puede llegar a transformar en no músculo, como era antes, pero sí en lo que se llama mioblasto, es decir, sí tiene cierta actividad contráctil, con lo cual parece ser que podría ser una solución o una alternativa a la cirugía. Es decir, si podemos quitar las hemorragias y podemos quitar el dolor, pues no sería tan urgente o tan preferente la cirugía. La onda de choque, obviamente, en la mujer y en el hombre, pero bueno, en la mujer, en mi caso, una de sus indicaciones claras es la estética, es decir, vuelve a flexibilidad del tejido, volverlo a poner elástico, pues es muy utilizado en estética. La aplicación de ondas de choque es absolutamente sencilla, lo único es hay que saber los protocolos de actuación porque las ondas de choque no es más que como un transductor tipo ecógrafo que se le pone un gel en la zona que se quiere aplicar y solamente es pasar. Lo que sí hay que saber es a la potencia, a la densidad, a la profundidad, pero eso casi todo va marcado en una pantalla de ordenador que por patologías te va diciendo el tipo de software que tienes que utilizar. Lo que os he dicho antes, y para no alargar, esto sería lo que hace una onda de choque, ¿no? Es decir, la onda de choque, al pasarlo por encima de la piel, lo que te está bombardeando es el tejido celular. Estas células llegan a estallar y el estallido celular con los productos de degradación lo que te hace es que los vasos vuelvan a generar, tienen más sitios y se vuelven a generar nuevos capilares y nuevos vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos hacen que elimines los productos que ya no queremos tener y que traigan productos con el oxígeno, aporten nuevos productos. Entonces se vuelven a formar fibras de colágeno y la piel vuelve a ponerse tensa y se evita todo ese tipo de pieles flácidas. Te pongo el vídeo y luego... Os pongo ahora el vídeo del láser, que son 10 segundos.
Mira, esto es un vídeo animado, pero en realidad es un vídeo animado perfecto porque el láser es así. No hace falta más que introducir el cilindro, como veis por la apertura de arriba, que es la única apertura que tiene el láser, va saliendo el impulso es fraccionado, lo cual quiere decir que no toda la vagina es quemada, y veis cómo se vuelve a retraer la vagina, se hace en 360 grados, y si os fijáis en la pared vaginal se va retrayendo. Este es el efecto inmediato del láser, que es como si acercásemos una fuente de calor a un plástico, el plástico se arrugaría, pero tiene un efecto a más largo plazo, más o menos entre los 40 y 60 días, que es la creación de nuevas fibras de colágeno, con lo cual el sustento vaginal se hace no permanentemente porque la vagina va a seguir cumpliendo años, pero sí durante un largo periodo de tiempo esa vagina es más consistente y evita el caimiento de vejiga, el caimiento del recto, lo que se llaman los colapsos vaginales. Muchísimas gracias por vuestra atención. Buenas tardes, gracias por acudir a la invitación, gracias a Policlínica por darnos la oportunidad de que conozcáis estas nuevas técnicas. Yo soy Carlos Saga y voy a hablar de mi especialidad, que es la otorrinolaringología, y es una especialidad en la que obligatoriamente la cirugía mínimamente invasiva se tuvo que imponer de una forma muy rápida. En cuanto nuestros compañeros en cirugía, en ginecología, empezaron a utilizar ese tipo de técnicas, los otorrinos tuvimos que dar prisa en aplicarlas por un motivo muy fácil de entender, y es que los otorrinos trabajamos en la cabeza, en la cara de los pacientes. La patología en el oído, en la nariz, en la cavidad oral, en el cuello, los abordajes que son necesarios para tratar esta patología, que eran necesarios antes de la era de la cirugía mínimamente invasiva, obligaban a generar cicatrices en los pacientes que eran estéticamente muy mal toleradas por todo el mundo, además de todos los inconvenientes que tiene de hacer un camino en cierta forma destructivo para llegar a la patología que queríamos tratar. Por lo tanto, en la cirugía mínimamente invasiva y las técnicas endoscópicas llegaron al otorrino y se convirtieron ya en una norma de la que prácticamente es imposible salir, y que prácticamente por ese motivo la cirugía abierta en mi especialidad es realmente excepcional hacerla. Seguramente algo que todos conocemos y que es algo que en las familias o los amigos, seguro que hay alguien que a lo largo de los años tuvo que pasar por una cirugía de senos de poliposis o de sinusitis y nos contaban, pues le abrieron el labio por debajo del labio, le tuvieron que abrir, bueno, una técnica que era antes terriblemente habitual. Incluso cuando yo hice la especialidad era relativamente frecuente tener que hacerla en torno a finales de los años 90. Hoy en día es excepcional. Yo realmente, probablemente una técnica Caldwell Look, que es la técnica de abordaje del seno maxilar por debajo del labio, seguramente yo llevaré 15 años que no he tenido que hacerla nunca, porque la cirugía endoscópica ha sustituido completamente a los abordajes abiertos. Lo que cambia, lo que hace que la cirugía se convierta en mínimamente invasiva, en que aparezcan formas de abordaje endoscópico, fundamentalmente es la tecnología. Una vez que se desarrolla la tecnología, los cirujanos tenemos que aprender, y aprender muchas veces cuesta muchas horas, y muchas veces las primeras cirugías endoscópicas o las primeras cirugías de las que han hablado mis compañeros, que son de cajón lo mejor que podemos hacer, lo mejor que podemos ofrecer al paciente, muchas veces la primera vez que lo haces es mucho más tiempo de lo que te costaría hacerlo como lo hacías anteriormente abriendo. Pero las mejoras que suponen para el paciente justifican sin ninguna duda la inversión en tiempo, en formación y la inversión económica, que es infinitamente superior a las técnicas abiertas, y el desarrollo de la tecnología y el entrenamiento de los cirujanos ha permitido que esto se convierta en una norma. En concreto, en mi especialidad, la posibilidad de entrar por cavidades naturales, como es la boca, la nariz, el oído, y utilizar ópticas como la que han visto anteriormente, que nos permiten ver dentro de la nariz, dentro del oído, dentro de la cavidad oral, de la faringe, de la laringe, ha servido de puerta a otras especialidades, y hoy en día algo que era impensable hace 15, hace 20 años, hoy en día equipos multidisciplinares de otorrinos y neurocirujanos son capaces de quitar tumores en el centro del cráneo de un paciente entrando desde la nariz.
un otorrino genera el espacio para que el neurocirujano entre hasta el cerebro, digamos que abre el camino a través de la nariz, y es una norma hoy en día que, por ejemplo, un tumor de hipófisis se quite por dentro de la nariz en un equipo en el que trabajan un otorrino y un neurocirujano. Pero es que de ahí que eso era la norma ya hace 15 años, el abordaje endonasal para los tratamientos de la cirugía de la hipófisis, que para que os hagáis una idea, la hipófisis está en esta localización de aquí, pero es que hoy en día ya podemos quitar tumores a nivel del tronco del encéfalo, a nivel de partes más posteriores del cerebro, haciendo el abordaje por dentro de la nariz. Tenemos que tener en cuenta que la fosa nasal, que nosotros siempre lo atribuimos a la nariz, a lo que vemos fuera, la fosa nasal acaba a nivel de la oreja, ¿de acuerdo? Por lo tanto, mi fosa nasal acaba aquí atrás, y por lo tanto, si entro hasta el fondo de la fosa nasal, estoy muy dentro del cráneo del paciente y puedo hacer abordajes a diferentes áreas. ¿Dónde están los límites? La cirugía mínimamente invasiva llegó hace muchos años para quedarse, y lo que ha hecho que siga avanzando es que los cirujanos nos entrenamos cada vez más y la industria va generando tecnología que nos permite avanzar. Hoy en día seguramente se sorprenderán de saber que hay servicios de otorrino, servicios de cirugía, que la forma de quitar un tiroides a un paciente es hacerlo a través de la axila, para evitar el que tengan cicatrices a nivel del cuello, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hemos llegado hasta esos niveles, y hay sitios donde hay gente que está operada del tiroides y no tiene ninguna cicatriz, y la cicatriz está en la axila. Eso es algo realmente complicado de hacer, que solo lo hacen algunos equipos quirúrgicos, pero que progresivamente, cosas que incluso para nosotros, cuando nos dicen, en el hospital tal están haciendo esta técnica, y dicen, bueno, están locos. Bueno, esos locos resulta que te están enseñando lo que vas a hacer tú dentro de 5 años de rutina, y es algo que tenemos que tener en cuenta. El límite lo va a marcar la tecnología. La aparición de los robots quirúrgicos nos está permitiendo trabajar en espacios muy cortos con mucha maniobrabilidad. Un robot Da Vinci, del que todos seguramente han oído hablar, lo que nos permite es trabajar en un espacio muy estrecho con la maniobrabilidad que nos dan las manos en un campo superficial. Y hoy en día ya se puede trabajar, pueden trabajar 2 cirujanos, como están viendo en la fotografía, que están cada uno en su consola quirúrgica, el robot está trabajando sobre el paciente. Por lo tanto, los límites no los conocemos todavía, y seguramente lo que nos espera todavía va a ser más gratificante, tanto para los cirujanos, pero sobre todo para los pacientes. Y en mi especialidad, ¿qué estamos haciendo? Pues fundamentalmente estamos haciendo técnicas de cirugía endoscópica nasal, es decir, entrar en la nariz y a partir de ahí tratar toda la patología de nariz a nivel obstructivo, fundamentalmente en cuanto a pólipos, desviaciones de tabique, problemas de sinusitis, problemas tumorales. Estamos tratando además la vía lacrimal, que antes hemos visto el ejemplo de una de mis pacientes, a la que tengo que agradecer lo cariñosa que ha estado en el vídeo. Realmente la vía lacrimal es una de las cosas de la que vamos a hablar en un momentito. Da problemas a la gente, parece una tontería, pero genera mucha incomodidad a los pacientes, y hoy en día algo que se hacía por vía externa, hoy en día se hace por vía interna. La seriendoscopia hablaremos también posteriormente, es una técnica muy nueva, esta es probablemente de las técnicas endoscópicas más novedosas que existen a nivel mundial. Hacemos microcirugía de láser, entramos por la boca del paciente para quitar tumores grandes de laringe que antes obligaban siempre a hacer abordajes abiertos, ya que el paciente tuviese para toda su vida una traqueostomía. Y, por supuesto, el robot se está aplicando también en nuestra especialidad utilizando esas vías. La autocirugía, la cirugía de oído, siempre ha sido mínimamente invasiva. La cirugía de oído desde sus inicios se ha realizado con microscopios que nos permiten trabajar a través del conducto del oído y quitar lesiones y solucionar problemas de oído importantes. Centrándonos en el caso de la vía lacrimal, os decía que es una técnica endoscópica, es una técnica endoscópica a diferencia de las cirugías de mis compañeros. En la otorrino somos cirujanos más solitarios, solemos estar menos gente en el quirófano, fundamentalmente por un problema de espacio, y es que trabajamos en campos muy pequeños y mucha gente, pues bueno, puede animar pero no puede participar tanto. Siempre es esta forma que a veces llama la atención. Operamos con las manos el paciente, pero con los ojos puestos en un monitor, porque la imagen del paciente está reflejada en el monitor. En el caso de la vía lacrimal, el problema que se genera es que por diferentes motivos, a veces sin más por el paso del tiempo, en otras ocasiones en personas después de tratamientos quimioterápicos, la vía natural de la lágrima que se genera en la glándula que veis en la parte superior derecha, la lágrima cae a través de la superficie ocular y se recoge en 2 puntos de drenaje que hay en el vértice interno del párpado, que cada uno nos lo podemos ver en el espejo, son 2 puntitos muy muy pequeños en el límite del párpado. La lágrima se recoge ahí y de ahí cae a la
nariz, por un conducto que entra dentro de la nariz y desemboca más o menos a la altura del orificio nasal en el interior. En muchos pacientes ese conducto se cierra y que se cierre el conducto genera inconvenientes porque la lágrima no puede drenar, se obstruye ese conducto, la lágrima no drena y pueden ocurrir dos cosas: que tengamos constantemente un lagrimeo que nos obliga a secarnos constantemente. El lagrimeo constante nos impide ver bien y eso puede generar además enrojecimiento del ojo e infecciones tan importantes como para acabar ingresado. Parece mentira que una infección en una zona tan pequeñita pueda suponer un problema, pero está en un sitio que es la cabeza, que es el ojo y por lo tanto las complicaciones pueden ser grandes. Clásicamente la forma de tratar un problema de vía lacrimal es comunicar ese espacio del tubo de la lágrima en la nariz, comunicarlo hacia la nariz más arriba del trayecto en el que estábamos viendo anteriormente. Entonces, si la lágrima no puede caer hasta el interior de la nariz, lo que hacemos es que pase directamente a la nariz en la parte superior. Y es una técnica de oftalmología. Yo soy otorrino, pero es una técnica que clásicamente han hecho y siguen haciendo los oftalmólogos. En oftalmología es más normal hacer una vía endoscópica, una vía abierta, es decir, hacer una pequeña incisión en la piel y atravesar el saco lacrimal y comunicarlo. Es una técnica que implica romper más el interior del saco lacrimal y por lo tanto es más agresiva, si podemos llamar agresivo una cicatriz de 1 centímetro. Me tienen que entender que es muy poco agresivo y los resultados son buenos, pero siempre queda una cicatriz y si podemos hacerlo por dentro la técnica es más agradecida. Lo que buscamos con la técnica endoscópica es no tener que hacer un abordaje externo y lo que vamos a hacer es abrir el saco lacrimal en la parte superior, hacer una ventana aquí, en esta zona de aquí, de manera que la lágrima cuando caiga pase directamente a la nariz sin necesidad de hacer un abordaje desde fuera, que siempre va a ser más traumático. Es una técnica sencilla, es una técnica que la herida que generamos en el interior de la nariz tiene menos de 1 centímetro en muchas ocasiones y que tiene un posoperatorio muy fácil de tolerar a cualquier edad. Al final de la cirugía siempre colocamos unos tubos de silicona que van de un punto lacrimal a otro, como pueden ver aquí, y esos puntos de silicona, ese tubo de silicona lo que hace es mantener patente, mantener abierta esa vía, de manera que la lágrima durante el mes y medio después de la cirugía tenga un camino abierto. Al mes y medio de la cirugía se quita una vez que ya ha cicatrizado para evitar, eso nos evita que se produzca un cierre precoz y que la cirugía fracase. Eso en cuanto a la vía lacrimal. Y la otra técnica de la que les quería hablar brevemente es la selendoscopia. Y la selendoscopia, esta sí que podemos considerarla una técnica nueva, porque los primeros casos publicados a nivel mundial se producen a principios del año 2000-2004, es cuando empiezan a haber publicaciones de series de selendoscopia largas y su implantación a nivel mundial se está produciendo en este momento. En este momento en España, si hay en torno a 800 hospitales quirúrgicos, solamente hay 10 que estén haciendo selendoscopia y Policlínica es uno de ellos. La selendoscopia es la técnica que busca tratar la patología de la glándula salivar. La saliva se produce en dos grupos glandulares fundamentales, que son la glándula parótida, que está delante de la oreja, y la glándula submaxilar, que queda justo debajo de la rama mandibular. En estas dos glándulas, fundamentalmente, aunque también está la glándula sublingual, que está debajo de la lengua, pero fundamentalmente en estas dos, la parótida y la submaxilar, se produce el volumen mayor de saliva. Y esa saliva sale, en el caso de la parótida, justo en la mucosa yugal, por dentro del carrillo, en un puntito que tenemos a la altura del segundo molar y que todos nosotros podemos ver, aunque parezca mentira, ahí está. Y desde ahí sale la saliva a la boca. Y en el caso de la glándula sublingual, sale a los dos lados del frenillo lingual, en el suelo de la boca. Lo más frecuente en una glándula es que enferme de forma obstructiva, es decir, lo más normal es que en una glándula salivar se produzca una inflamación, lo más habitual en el caso de los niños por las paperas, por una inflamación viral, pero después de eso la enfermedad más frecuente es la obstrucción, y la obstrucción se produce porque se producen piedras dentro de la glándula, igual que ocurre en los cólicos renales. Dentro de las glándulas se produce este tipo de inflamaciones, se obstruye el drenaje de la saliva se acumula en la glándula, se produce inflamación e infección. Históricamente y ahora en el 90% de los hospitales del mundo lo que se hace es quitar la glándula, es decir, cuando hay una obstrucción recurrente, cuando el paciente cada 2 por 3 tiene que acudir a un servicio de urgencias porque la glándula se ha infectado y se ha inflamado, la solución que le ofrecíamos al paciente, incluso en mi caso hace 4 años así era, le ofrecía quitar la glándula.
Quitar la glándula no es que sea algo que va a generar muchos inconvenientes desde el punto de vista de saliva. Tenemos 4 glándulas, por lo tanto, quitar una no va a generar grandes problemas, pero la cirugía de las glándulas salivales genera cicatrices y, por supuesto, es, desde el punto de vista conceptual, mucho más agresivo que no quitarla. Además, en la glándula parótida tenemos el inconveniente no solamente estético, sino que el nervio facial atraviesa la glándula y las consecuencias de la lesión del nervio facial son una parálisis de la mitad de la cara, que es excepcional que ocurra en manos de cirujanos expertos, pero que puede ocurrir en cualquier mano. Tenemos que tener en cuenta que la medicina no es una ciencia exacta. Por lo tanto, en la medida que podamos evitar cicatrices y complicaciones, siempre será mejor. El desarrollo de la técnica ha permitido conseguir ópticas tan pequeñas como que hoy en día, ópticas como ha mostrado el doctor Elósegui, que en el caso del recto se pueden emplear ópticas grandes porque el espacio para entrar es mayor, y hablábamos de ópticas en torno a los 4 centímetros, pero hoy en día tenemos ópticas con canales de trabajo, es decir, tenemos ópticas que envían luz, que recogen imagen y que tienen 2 canales de trabajo a través de los cuales podemos meter irrigación o podemos meter pinzas en 1 milímetro de grosor, y eso nos permite entrar dentro de las glándulas salivares y poder quitar la patología que hay en el interior. Para que se hagan una idea, cuando entramos dentro de un conducto de una glándula salivar, nos encontramos piedras flotando. En este momento yo lo que estoy haciendo es masaje moviendo la glándula y consigo hacer flotar la piedra, y lo que hacemos es introducir a través de la propia óptica, utilizamos instrumental que pueden ser láser, pueden ser pinzas o pueden ser cestos, que lo que hacen es desplegar unos alambres dentro del conducto y nos permiten capturar esa piedra y quitarla. Bueno, quitar una piedra de 4 milímetros es una técnica que hoy en día, en manos de un equipo que tenga experiencia, es relativamente fácil, y en la mayoría de los hospitales del mundo lo que se está haciendo a los pacientes es quitarles la glándula. Por lo tanto, el cambio que supone esta cirugía mínimamente invasiva está siendo muy, muy importante. Para despedirme únicamente lo que todos los compañeros han dicho, ¿no? El trabajar en un servicio quirúrgico implica que seamos mucha gente trabajando al mismo tiempo, y hay que agradecer no solamente, tenemos que presentarnos nosotros como portavoces de equipos a los que tenemos que agradecer su apoyo constante. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los 4 doctores por su exposición. Si les parece, vamos a abrir el turno de preguntas. Si quieren hacer alguna cuestión, levanten la mano y se acercará compañero con el micrófono. Ahí. Buenas tardes, doctor Cuellar. Doctor Cuellar, mire, quería saber, después de una operación de juanete y dedo en garra o martillo, creo que se llama así, notar cómo a medida que se va corrigiendo, o sea, que va pasando el tiempo, voy notando que tengo como una canica en lo que es la zona plantar, la zona de la almohadilla de los dedos. Me tienen que volver a intervenir, y eso, ¿qué repercusión tiene? ¿Por qué ha podido ocurrir? Y ¿cómo puedo quedar una vez de que me vuelvan a intervenir? ¿Usted qué opina? Bueno, buenas tardes ante Gracias. todo. Se sale un poco del tema que teníamos hoy que tratar, pero en general sí le puedo explicar que la patología de la almohadilla del pie no está directamente relacionada con la cirugía o con las intervenciones que se realizan sobre el primer dedo, sobre el juanete, lo que vulgarmente conocemos por juanete. Suelen ser 2 problemas que se asocian con frecuencia y cuyo tratamiento, a pesar de todo, es diferente. No sé cuál es el caso de tenerle que volver a reintervenir, pero evidentemente eso no soluciona el problema del apoyo plantar. El problema del apoyo plantar es que con el paso del tiempo, la musculatura que sujeta el arco anterior del pie, pues se cansa, se debilita y produce un aplanamiento del antepié, es lo que vulgarmente todo el mundo conoce por metatarsalgia. Esa metatarsalgia tiene un tratamiento muy sencillo, y es como a la vista la ayudamos cuando se nos cansa con el uso de gafas. La metatarsalgia producida por una caída del antepié la compensamos o la solucionamos simplemente con la utilización de una plantilla. Por tanto, salvo que claramente haya una indicación de volverla a reintervenir por una reaparición de la deformidad del primer dedo o del segundo dedo,
El problema que me pregunta de apoyo plantar normalmente se soluciona con el uso de una plantilla simplemente. Gracias. Pero, a ver, esto está dentro del tiempo reglamentario. Todavía no me habían dado de alta y ya he aparecido con esto que no lo tenía. Yo cuando fui tenía un juanete, tenía el dedo un poquito en garra, quería solucionar ese par de cosas y de repente noto que tengo ahí como exactamente un metatarso como caído, que se ha caído debido a la intervención. Porque yo no he tenido ningún golpe, ni he tenido... Porque de haber sido así, pues lo primero que hubiera ido es al doctor asustadísima diciendo me he caído, me ha pasado esto, ¿qué pasa? No, yo le puedo comentar en general. Evidentemente los casos particulares hay que examinarlos, hay que valorarlos en consulta. Vale, doctor Cuéllar, muchas gracias. Y de todas maneras, como le digo, frecuentemente se asocia una metatarsalgia de apoyo, es un problema muy frecuente. ¿Una pregunta más? Buenas noches. Le quería preguntar al doctor Saga en referencia a una intervención de cornetes. Si es una operación complicada, qué resultado se obtiene de ella, porque resulta que yo respiro normalmente bien, sentado y caminando, pero en la cama cada 2 horas me tengo que levantar porque se me ocluye la nariz. Y me han recomendado esto. Sí, la hipertrofia de cornetes es algo habitual, puede ir asociado o no a una desviación de tabique. Y bueno, los cornetes en realidad tienen una función. Los cornetes, para que me entiendan, son como unas aletas que tenemos en el interior de la nariz que hacen que al respirar actúan como si fuera un radiador. Al respirar el aire pasa entre las estructuras de los cornetes y lo que hace es se calienta, se humedece y bueno, adquiere las condiciones adecuadas para llegar hacia más abajo a nivel de los pulmones. En algunos pacientes el cornete coge mucho volumen, el cornete inferior fundamentalmente es el que suele coger mucho volumen y se nota mucho más el estar tumbado porque el cornete es un tejido, está envuelto en un tejido que tiene mucha vascularización y que tiene esa capacidad de hincharse y deshincharse para calentar o no el aire, y al tumbarnos el aporte sanguíneo es mayor por gravedad, sencillamente llega más fácil la sangre a la cabeza y por lo tanto el cornete coge más volumen y ahí notamos más dificultad respiratoria. No considero la cirugía de cornetes una cirugía a la que haya que ir con miedo en absoluto, me parece una cirugía bastante banal dentro de nuestra especialidad, los resultados son buenos, hay diferentes técnicas, todas se hacen hoy en día por vía endoscópica normalmente y hoy en día se utiliza técnicas también, pues como está hablando del láser, de técnicas de ondas de choque. En el caso de los cornetes, lo último que se está haciendo es, si el volumen del cornete no es excesivamente grande, que en esos casos es mejor hacer una resección parcial, se está utilizando radiofrecuencia. Es una forma de liberación de energía dentro del cornete que lo que hace es generar a modo de cicatrices que retraen y disminuyen el área vascular de manera que el volumen sea menor. Suele ser satisfactoria y en general son cirugías con posoperatorios cómodos que yo creo que sí que merecen la pena. Gracias. Al doctor Cuéllar, por favor. Mire, yo tengo rotura del tendón de supraespinoso con sobreelevación de la cabeza humeral, artrosis y bueno, varias complicaciones que no leo por no extenderme, pero lo que me ha dicho la traumatóloga es que me tengo que operar porque este año ya me han sacado 2 veces líquido sinovial, bastante, ahora también tengo hinchado el hombro, pero lo que me preocupó es que me ha dicho que no voy a poder levantar el brazo más que así, hasta aquí, y 90 grados creo que es, y entonces yo he leído también que hay prótesis de nueva generación o tercera generación que duran más y tienen hasta un 80% de porcentaje de movilidad. No sé si eso se pone normalmente, quería saber si me puede informar de esto. Gracias. Sí, buenas tardes otra vez. Sí, claro, cómo no. Evidentemente, aunque las prótesis más conocidas, que todo el mundo conocéis, son habitualmente las de la rodilla y las de la cadera, en el hombro existen prótesis y aunque el número de indicaciones es menor, las utilizamos con buenos resultados, incluso con buenos resultados de recuperación de la movilidad. Esas prótesis, cuando están indicadas en el hombro, pues están indicadas fundamentalmente por dolor secundario
a procesos de desgaste, igual que en la cadera o igual que en la rodilla. Entonces, frecuentemente una rotura de largo tiempo, crónica, inveterada de los tendones del manguito rotador, de los tendones a los que me he referido anteriormente, producen al final un desgaste al mismo tiempo. Si ese es el caso, si el hombro es doloroso y tiene una incapacidad, pues puede ser un caso perfectamente en el que una prótesis recupere mejor la movilidad. Eso, exactamente, a ese tipo de prótesis me refiero. ¿Por qué se llaman prótesis inversas? Pues tienen un nombre, es que funcionan un poco, la forma es al revés de lo que es la anatomía. En lugar de tener una bola que conecta con una cavidad, tienen una bola en la escápula o en la paletilla que conecta con una cavidad en la parte proximal del húmero. Eso lo que persigue es aumentar el brazo de trabajo del músculo deltoides y si ese músculo funciona bien, el resultado de elevación que se puede conseguir es superior a los 90 grados que le han comentado. ¿Alguna pregunta más? Buenas, creo que es para el traumatólogo. En el caso del túnel metacarpiano también se puede aplicar la técnica o ya de por sí se hace con una pequeña incisión, ¿no? Sí, supongo que se refiere al famoso síndrome del túnel del carpo de la muñeca. Se puede hacer evidentemente por endoscopia. Yo me he referido fundamentalmente al abordaje de las articulaciones, pero determinadas cavidades o determinados espacios también se pueden abordar por endoscopia. Lo que ocurre en el túnel del carpo es que muchas veces no tenemos grandes ventajas. A través de una pequeña incisión de 1 centímetro se puede hacer una correcta liberación. Y es una técnica que hace 15 años, 17 años, pues estuvo muy en boga, pero que hoy en día ha demostrado que no tiene grandes ventajas y prácticamente no la utilizamos. Gracias. Gabón, al doctor Cuéllar. ¿Es posible con garantías una operación de estenosis de canal lumbar, un L4, L5, por cirugía no invasiva? Bueno, no entra dentro de mi especialidad, pero evidentemente sí, teóricamente se puede hacer a través de cirugía mínimamente invasiva de dos formas. O bien por abordaje con ayuda de microscopio, o bien por abordaje con ayuda de una óptica. Se puede hacer un abordaje, lo que ocurre es que cuando hay una estenosis severa, a veces liberar solamente una raíz no es suficiente, depende mucho de cada caso. Teóricamente sí, pero evidentemente, como he dicho a lo largo de toda la charla, hay que hacer un buen diagnóstico y una buena indicación quirúrgica. La fijación se puede hacer a través de las placas de hoy en día. Las placas de fijación están diseñadas para también poderse colocar a través de incisiones no tan grandes como las de antes, lo que se llama una implantación percutánea, es decir, percutánea es a través de la piel con una incisión más limitada, pero siempre generalmente una cirugía de fijación lumbar exige algo más que una incisión de 1 o de 2 centímetros. ¿Le he explicado lo suficiente? Esa técnica se hace en Guipúzcoa, la hace un compañero mío que es el doctor Alberto Marqués, que la hace en Policlínica de Guipúzcoa. ¿Alguna cuestión más? Pues si les parece, vamos a dar por concluida esta aula de salud, que como hemos dicho es la última ya de este año. Muchísimas gracias a todos por acudir, espero que haya sido un ciclo de vuestro gusto y también de vuestro interés. Nos vemos el año que viene, muchas gracias.